The bill to force the Justice Department to release all its files in the Jeffrey Epstein investigation is expected to land on President Trump's desk this morning. He said he will sign it. He hasn't said exactly when. What we do know is that this is a stunning reversal for the party and the president, who had tried to block the release for months. For survivors of Epstein's abuse, who have fought for years for justice, this is an enormous victory. Still, there is skepticism about what happens after the president puts pen to paper to make the files. En la mañana del lunes 5 de febrero de 2026, una declaración realizada por Donald Trump en el Salón Oval capturó la atención de periodistas y analistas de una manera inusual. Lo que debería haber sido una rueda de prensa convencional acabó convirtiéndose en un evento atípico, en el que el presidente, sin previo aviso, decidió utilizar la tribuna para comentar directamente los archivos Epstein, documentos parcialmente divulgados por el Departamento de Justicia 3 días antes. La asombrosa cifra de 3 millones de documentos puestos a disposición del público fue el telón de fondo de lo que muchos describirían después como un caótico intento de controlar la narrativa. Trump, de forma improvisada, aprovechó la ocasión para argumentar que estaba completamente al margen, que los archivos solo involucraban a Bill Clinton, Bill Gates y otras personas, y que, en realidad, Epstein estaba conspirando contra él junto con el escritor Michael Wolff. La declaración fue tan desorganizada como reveladora. En menos de 20 minutos, Trump alternó entre alegaciones de inocencia, acusaciones genéricas, desviaciones del tema e intentos de ridiculizar a figuras públicas como Trevor Noah, presentador de los Grammy, que había hecho bromas sobre Trump y la isla de Epstein. Durante su discurso, llamó a Noah lightweight, insinuó que tenía intención de demandarlo y afirmó categóricamente: «Nunca he estado en esa isla». Pero el tono de su discurso no se correspondía con los datos disponibles. Solo entre los 3 millones de documentos ya divulgados, el nombre de Donald Trump aparece 38,000 veces. Hay 5,000 documentos con referencias directas, muchos de ellos mencionando viajes, reuniones, conversaciones, registros de vuelos e intercambios de mensajes. El episodio en el Salón Oval rápidamente superó los límites de la rueda de prensa. En el ámbito político y jurídico de Washington, lo que se observó fue un torbellino de reacciones, movimientos cautelosos y, sobre todo, la clara percepción de que algo fuera de lo habitual estaba sucediendo. Trump citó al escritor Michael Wolff como parte de una supuesta conspiración con Epstein para hacerle perder las elecciones. No se presentó ninguna prueba de ello. La referencia a Steve Bannon, por su parte, sonó como un intento público de reafirmar alianzas en medio de un terreno inestable. De forma inesperada, Trump mencionó al ex estratega diciendo que era un tipo muy bueno, tratado injustamente. A pesar de que los propios documentos del caso Epstein apuntaban a que Bannon había intercambiado correos electrónicos con Epstein meses antes de su detención. En abril de 2019, según los registros, Bannon escribió a Epstein proponiéndole una estrategia para reconstruir su imagen pública, alejándose de la narrativa del tráfico sexual y sugiriendo posicionamientos como filántropo incomprendido. Este dato, aunque se había mencionado entre bastidores durante meses, cobró nueva relevancia precisamente porque el propio Trump decidió sacarlo a la luz. En lugar de distanciarse de las figuras que aparecen en los documentos, optó por reafirmar sus conexiones, tal vez en un intento de demostrar fuerza y control. Pero el efecto fue el contrario. Sembró la duda, alimentó la especulación y reforzó el clima de fragilidad institucional. Durante la misma rueda de prensa, Trump también dirigió críticas al congresista Thomas Massie,
uno de los coautores de la Ley de Transparencia Epstein, un proyecto que exige la divulgación total de los archivos relacionados con el caso. La crítica fue personal. Trump dijo que Massey se había vuelto liberal por influencia de su nueva esposa, a la que calificó de radical. El comentario no solo causó malestar en el ámbito político, sino que también indicó que el presidente está dispuesto a atacar incluso a sus aliados conservadores si estos cruzan la línea roja que representan los archivos de Epstein. La rueda de prensa, que debería haber servido para tratar temas administrativos y económicos, se convirtió en una sucesión de declaraciones defensivas. Trump insistió en que nunca tuvo ninguna relación con Epstein. Dijo que Jeff, utilizando el apodo informal del financiero, no formaba parte de su círculo y que todo no era más que una conspiración para destruirlo. Pero la naturalidad con la que utilizó el nombre Jeff generó incomodidad incluso entre parte de la prensa más alineada con el presidente. La familiaridad en la referencia contrastaba con el intento de negación. Más que eso, parecía reforzar una intimidad que los documentos, poco a poco, ya han ido consolidando. Vuelos en jets privados, fiestas en propiedades privadas, registros en Mar-a-Lago y referencias cruzadas en los testimonios de los supervivientes. Pocas horas después del discurso, el abogado Henderson, que representa a un grupo de víctimas y supervivientes del caso Epstein, presentó una carta a los jueces federales Louis Berman y Alvin K. Hellerstein. En el documento solicitaba una audiencia de emergencia para discutir los impactos de la divulgación pública de nombres e información que deberían haberse preservado. El Departamento de Justicia, al divulgar los documentos, no adoptó todas las medidas de anonimización, lo que llevó a la exposición indebida de mujeres que habían solicitado confidencialidad. La carta señalaba el retorno de traumas y pedía una actuación urgente de la justicia para mitigar los daños. El juez Berman respondió convocando una conferencia para el 4 de febrero a las 11:30 de la mañana, a la que invitó a asistir incluso a las sobrevivientes. Su respuesta fue comedida. Dijo que reconocía la urgencia del asunto, pero que no estaba seguro de hasta dónde podía llegar judicialmente, ya que el texto de la Ley de Transparencia de Epstein no prevé explícitamente un mecanismo de acción directa por parte del Poder Judicial. Mientras tanto, Trump seguía publicando mensajes en su red social. Dijo que casi todos los demócratas estuvieron en la isla de Epstein, que él nunca estuvo allí y que todo no era más que una mentira de la izquierda radical. También publicó fotos antiguas de Steve Bannon, sugiriendo que estaban firmes en la alianza, y retomó las críticas al Departamento de Justicia, diciendo que la liberación de los archivos era una pérdida de tiempo. En otra publicación, afirmó que Epstein y Michael Wolff habían conspirado juntos para arruinar su presidencia. Sin embargo, la reacción no encontró eco entre juristas y parlamentarios. La mayoría optó por el silencio, no por falta de interés, sino por cálculo político. Muchos saben que, en este momento, cualquier declaración precipitada puede generar efectos impredecibles. Todavía dentro de la rueda de prensa, Trump fue confrontado por los periodistas sobre la investigación federal contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. La actual fiscal general de Estados Unidos para Washington, Jeanine Pirro, fue mencionada como responsable de una posible acusación. Según informaciones de la prensa, el senador Tom Tillis, de Carolina del Norte, habría condicionado su apoyo a los nuevos candidatos de Trump para la Fed a la suspensión del caso contra Powell. Trump negó cualquier interés en interferir, pero al mismo tiempo afirmó que Pirro llevaría el caso hasta el final. Esta ambigüedad institucional, mezclada con intentos de deslegitimar a los adversarios y defender a los aliados, fue una constante durante todo el discurso.
y reforzó la percepción de que la conferencia no se había organizado para informar, sino para marcar territorio y enviar señales. El evento ya se está tratando entre bastidores como un punto de inflexión en la forma en que la opinión pública y las instituciones van a abordar el contenido de los archivos de Epstein en los próximos meses. La postura de Trump, lejos de neutralizar las sospechas, parece haber avivado aún más el interés de fiscales, abogados y miembros del Congreso. Al intentar redirigir la narrativa con argumentos frágiles y ataques personales, el presidente ha allanado el camino para una nueva ronda de investigaciones, no solo sobre su implicación directa, sino también sobre el uso del aparato institucional en beneficio propio. A partir de aquí, lo que está en juego no es solo el pasado, sino la forma en que el sistema reaccionará ante el intento explícito de reescribir los hechos en tiempo real. Este canal seguirá acompañando los acontecimientos, ofreciendo una cobertura continua, contextualizada y basada en hechos verificables. Si valora este tipo de análisis, considere quedarse con nosotros en las próximas etapas de esta historia aún abierta. Es en este contexto que el contenido de los archivos de Epstein comenzó a cobrar una dimensión que trasciende el escándalo individual para alcanzar un punto del engranaje institucional estadounidense. La participación de diversas instancias, desde el Departamento de Justicia hasta jueces federales, pasando por miembros del Congreso, demuestra que, detrás del debate público, existe una disputa más profunda sobre el papel del Estado en la preservación de la transparencia, la responsabilidad y el equilibrio entre los poderes. Cuando el juez federal Louis Berman respondió a la carta del abogado Henderson, fijando la audiencia de emergencia para el 4 de febrero, la acción se interpretó como un gesto de reconocimiento jurídico de que los daños causados por la divulgación de los documentos sin la debida confidencialidad iban más allá del ámbito mediático. Era una señal de que el Poder Judicial comprendía la gravedad del impacto sobre las víctimas y estaba dispuesto a escuchar. Pero este gesto se topó con un obstáculo: la propia limitación estructural de la Ley de Transparencia Epstein. El texto de la ley, aprobado con apoyo bipartidista, había sido diseñado para permitir la divulgación de los archivos, pero sin prever mecanismos legales que garantizaran su aplicación efectiva. No existe, por ejemplo, la figura de un supervisor independiente, ni una vía clara para que el Poder Judicial actúe de forma preventiva en casos de omisión. Y es precisamente por esta laguna por lo que la iniciativa del diputado Ro Khanna, junto con Thomas Massie, cobra relevancia. El año anterior, ambos propusieron la creación de una autoridad supervisora, una especie de guardián externo, sin vínculo directo con el Departamento de Justicia, para garantizar que el proceso de divulgación se llevara a cabo con responsabilidad y protección para las víctimas. La propuesta fue rechazada. El Departamento de Justicia, dirigido en ese momento por aliados del propio Trump, argumentó que no había necesidad de interferencia externa. A partir de ese momento, lo que se observa es una superposición de responsabilidades mal definidas. El Departamento de Justicia liberó 3 millones de documentos, pero otros documentos adicionales, con menciones al propio presidente, fueron excluidos temporalmente y solo volvieron al sistema tras la presión pública. La alegación de error técnico no convenció ni a los parlamentarios ni a los representantes legales de las víctimas. La carta del abogado Henderson menciona nominalmente a los fiscales federales involucrados y señala que la revelación de identidades violó los acuerdos de confidencialidad previamente firmados con el tribunal. En este aspecto, la figura del juez Alvin K. Hellerstein, conocido por su actuación en casos de interés público,
comienza a cobrar protagonismo. Aunque no se ha pronunciado ampliamente, fuentes cercanas al tribunal indican que Hellerstein habría solicitado un análisis interno sobre los procedimientos adoptados por el Departamento de Justicia. La idea sería entender si la omisión de ciertos archivos puede considerarse una violación procesal o solo un error administrativo. Esta convergencia ayuda a entender por qué la rueda de prensa de Trump causó tanta aprensión institucional. Al asociar directamente nombres como Bill Clinton, Bill Gates, Trevor Noah, Steve Bannon y Michael Wolff con el escándalo, al tiempo que intentaba deshacerse de las pruebas, el presidente activó mecanismos de defensa dentro de los organismos que aún se ocupan del peso del material clasificado. La simple mención de que Epstein habría trabajado para perjudicarlo en las elecciones reavivó los debates sobre el uso de estrategias de desinformación. Parte del contenido de los archivos incluye registros de reuniones de Epstein con estrategas de campañas internacionales e intercambios de mensajes con figuras como Ehud Barak, ex primer ministro de Israel, sobre supuestas consultorías en elecciones extranjeras. Steve Bannon, como muestran los correos electrónicos publicados, fue uno de los interlocutores más frecuentes en este tipo de negociaciones. Aparece proponiendo a Epstein una reformulación de su imagen pública y sugiriendo formas de neutralizar lo que él llamaba la narrativa del tráfico. El Departamento de Justicia, presionado por los senadores y por el propio entorno digital, inició una revisión interna de la forma en que se están divulgando los archivos. Fuentes del propio DOJ, bajo el anonimato, indicaron que se están preparando nuevos lotes de documentos para su divulgación, pero que existe un impasse técnico y jurídico sobre el grado de exposición permitido. El nombre de Donald Trump, citado más de 38,000 veces, se convierte en un punto de tensión recurrente. No hay consenso sobre cómo interpretar estas menciones, si como indicativas de proximidad, registros circunstanciales o algo más profundo. Lo que se sabe por ahora es que los datos son voluminosos, múltiples y abarcan décadas. Por eso, el papel de los periodistas de investigación y los analistas jurídicos cobra cada vez más relevancia. No se trata solo de relatar hechos, sino de organizar capas superpuestas de información, evitando conclusiones precipitadas. En el Congreso, los parlamentarios demócratas evitan politizar los documentos para no convertir el debate en una guerra partidista, lo que podría desacreditar el trabajo de las víctimas y sus representantes legales. En el campo republicano, sin embargo, hay una división visible. Mientras que figuras como Thomas Massie intentan mantener una postura institucionalista, incluso ante las presiones, otros optan por alinearse con el discurso de Trump, reforzando la narrativa de que todo no es más que una persecución. La postura del senador Tom Tillis, que condiciona su actuación a la suspensión de la investigación contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, demuestra cómo este tema se interrelaciona con otras disputas económicas, judiciales e incluso diplomáticas. Durante la misma rueda de prensa, Trump afirmó que Jeanine Pirro, actual fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, llevaría el caso hasta el final, lo que indica que hay una orientación política detrás de la investigación en curso contra Powell. Esta superposición de frentes es reveladora. Por un lado, hay una investigación judicial en torno a un caso de tráfico y abuso de proporciones históricas. Por otro lado, hay presiones económicas y geopolíticas que implican el nombramiento de figuras clave para el control de la política monetaria estadounidense. En medio de todo esto, el presidente se presenta como el eje narrativo,
atacando a sus enemigos, reposicionando a sus aliados e intentando reinterpretar los hechos incluso antes de que las instituciones puedan procesarlos formalmente. La convergencia de nombres, organismos e intereses, desde Bill Clinton hasta Steve Bannon, desde el Departamento de Justicia hasta la Reserva Federal, desde el Congreso hasta el Poder Judicial, compone un escenario en el que el debate ya no se centra únicamente en los archivos de Epstein. Se trata de la capacidad del sistema institucional para hacer frente a la sobrecarga, la presión mediática y los reiterados intentos de manipulación narrativa. Y aún hay otro frente, la cuestión internacional. La mención hecha por los periodistas durante la rueda de prensa sobre la supuesta implicación de la familia real de Abu Dhabi en inversiones en la empresa World Liberty Financial, vinculada a la familia Trump, añade un nuevo elemento a la ecuación. Según un reportaje del Wall Street Journal, se habría inyectado una cantidad superior a $500 millones en la empresa, sin una contraprestación clara en forma de producto o servicio. En aquel momento, la empresa ni siquiera tenía una estructura operativa. La acusación es que la inversión fue una vía indirecta para adquirir influencia y acceso a tecnologías estratégicas, especialmente chips semiconductores clasificados como sensibles. La respuesta de Trump, al ser confrontado sobre el tema, fue evasiva. Dijo que no sabía nada, que sus hijos se ocupaban de la empresa y que, como mucho, era un gran entusiasta de las criptomonedas. El problema es que esta narrativa choca con los documentos obtenidos por periodistas como Rebecca Ballhaus. Según los registros, la inversión de la familia real de los Emiratos Árabes se firmó 4 días antes de la toma de posesión de Trump, y gran parte de los fondos se transfirió directamente a entidades controladas por Eric Trump y sus socios cercanos. El nombre del asesor de seguridad nacional de los Emiratos, Tahnoun bin Zayed, aparece como garante del acuerdo, y lo que debería ser solo un episodio aislado pasa a conectarse directamente con la política exterior estadounidense, el control de tecnologías estratégicas y el debate sobre los conflictos de intereses de un presidente en plena campaña para regresar a la Casa Blanca. En este momento, las ramificaciones de este enredo de frentes aún están en curso. Nuevas audiencias, nuevas divulgaciones de documentos y nuevas declaraciones públicas pueden modificar la percepción actual. Pero lo que ya se ha consolidado es la idea de que los archivos de Epstein no se tratarán como un episodio aislado. Se han convertido en una lente ampliada sobre las debilidades institucionales, las lagunas legislativas y los límites de la narrativa política cuando se enfrenta a documentos, víctimas y registros judiciales. Análisis como este solo son posibles con un seguimiento continuo, una lectura cruzada de fuentes y atención a cada matiz institucional. Si valora este tipo de investigación, síganos. Solo estamos al comienzo de este complejo camino. A medida que los archivos relacionados con Jeffrey Epstein se hacen públicos, la respuesta de las instituciones y la atención del público se intensifican, lo que vuelve a situar el caso en el epicentro de un punto muerto que pone a prueba la credibilidad del sistema político y jurídico de los Estados Unidos. Surgen diversas interpretaciones sobre el significado de la divulgación de los registros y sobre todo sobre la postura de Donald Trump ante las revelaciones. Para los expertos en derecho constitucional, se observa una estrategia planificada. Al convertir la divulgación en un ataque personal, Trump busca presentarse como una víctima política, incluso cuando los documentos lo mencionan de manera recurrente. Esta táctica no es nueva, pero ahora los archivos existen, han sido divulgados oficialmente y parte de ellos cuentan con certificación judicial, lo que los convierte en registros concretos
y no en meras conjeturas. Otros analistas, sin embargo, ven en la rueda de prensa celebrada el 5 de febrero signos de improvisación e inestabilidad, un reposicionamiento sin coordinación institucional ni supervisión legal, precisamente en un momento en que se abren múltiples frentes de investigación. La referencia a Trevor Noah, con la sugerencia de un proceso judicial, se interpretó como un claro ejemplo de distracción estratégica. En lugar de lidiar con miles de páginas de documentos que contienen nombres, fechas, relatos detallados, mapas e intercambios de mensajes, Trump concentró su energía en una reacción cultural respondiendo a la broma sobre la isla de Epstein. Al calificar a Noah de frívolo y afirmar que nunca he estado en esa isla ni cerca de ella, Trump buscó defenderse y al mismo tiempo desplazar la narrativa a un espacio que cree controlar. El impacto de esta postura lo sienten las instituciones. El Departamento de Justicia, ya bajo una intensa presión, se enfrenta ahora a cuestionamientos sobre la integridad del proceso de divulgación de los archivos. La retirada temporal de documentos que mencionaban directamente a Trump, posteriormente restaurados tras la presión de abogados y medios de comunicación, suscitó dudas sobre la gestión del proceso. Aunque el Departamento de Justicia alegó un fallo técnico, los abogados de las víctimas argumentan que se trató de un descuido. La petición de Henderson al juez Louis Berman solicita una auditoría independiente sobre el tratamiento de los registros. La ausencia de una decisión definitiva pone de manifiesto la fragilidad del procedimiento. El debate se organiza en tres frentes: la legalidad del proceso de divulgación, la responsabilidad institucional por los daños a las víctimas y la interpretación política de la reacción del presidente. El primer punto implica cuestiones jurídicas y técnicas, cuestionando si hubo fallos en la protección de identidades, manipulación de documentos o si el sistema judicial dispone de mecanismos de reacción inmediata. El segundo eje se refiere a la confianza pública. La exposición inadvertida de los sobrevivientes compromete la legitimidad del proceso y puede contradecir la ley de transparencia de Epstein, que buscaba dar voz a las víctimas. El tercer frente, más delicado, analiza el uso de la maquinaria institucional para intereses personales, evidenciado por el uso del Salón Oval para pronunciamientos en defensa, lo que demuestra que Trump sigue percibiéndose a sí mismo como protagonista central, esperando que las instituciones sigan su lógica personal en lugar de la lógica del Estado. Steve Bannon también destaca: los correos electrónicos de abril de 2019, intercambiados entre Bannon y Epstein, revelan intentos de reconstruir la imagen pública con menciones a desmontar narrativas sobre el tráfico y restaurar la reputación filantrópica. Cuando Trump citó a Bannon en la rueda de prensa, alegando que había sido tratado injustamente, reforzó la defensa de su aliado y la afinidad estratégica en la comunicación. Esta relación documentada atrae la atención institucional e internacional. El ex primer ministro de Israel, Ehud Barak, también aparece en los archivos, vinculado a articulaciones estratégicas en gobiernos extranjeros, lo que sitúa a Bannon como eslabón operativo de una red más amplia. Aunque todavía no hay consenso sobre la profundidad de estas conexiones, la acumulación de pruebas ya justifica nuevas medidas legislativas y posibles procesos judiciales. El Congreso está evaluando retomar la propuesta de Ro Khanna y Thomas Massie de crear una autoridad supervisora independiente. Los parlamentarios cercanos al Comité de Supervisión han indicado que el tema podría volver a la agenda. Incluso dentro del Partido Republicano surgen voces críticas al uso político de un escándalo que involucra a víctimas reales. La tensión entre el intento de normalizar el episodio y la gravedad de los documentos crece,
Y, sin un liderazgo institucional firme, el Poder Judicial tiende a asumir decisiones críticas. El Poder Judicial también se ve afectado. La menciona Jeanine Pirro, fiscal general del Distrito de Columbia vinculada a Fox News, puso en duda la independencia de la investigación sobre Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Trump sugirió que Pirro llevara el caso hasta el final, presionando públicamente a una fiscal para que actuara de acuerdo con su narrativa. La acusación contra Powell, reforzada por las declaraciones del senador Thom Tillis, tiene dimensiones jurídicas y políticas. Tillis afirmó que no apoyará a los candidatos de Trump a la Reserva Federal mientras no concluya la investigación. Este tipo de negociación entre el poder legislativo y el ejecutivo representa un riesgo institucional concreto, ya que puede sustituir los controles y contrapesos por presiones cruzadas entre los poderes. En el plano internacional, nuevas revelaciones reavivan los debates sobre seguridad nacional y conflictos de intereses. La familia real de Abu Dhabi invirtió más de $500 millones en una empresa vinculada a los Trump, World Liberty Financial, lo que suscitó preguntas sobre el acceso privilegiado a tecnologías estratégicas y operaciones financieras. Según el Wall Street Journal, la inversión se realizó 4 días antes de la toma de posesión de Trump, con una transferencia directa de más de $170 millones a entidades controladas por Eric Trump, sin contrapartidas comerciales claras, lo que permitió a los Emiratos acceder a chips semiconductores sensibles, algo inédito en administraciones anteriores. Trump, al responder, alegó desconocimiento, atribuyendo las decisiones a sus hijos y expresando entusiasmo por las criptomonedas. Pero los expertos afirman que eso no elimina responsabilidades. El episodio supera el escándalo Epstein. Es una exposición de la vulnerabilidad institucional ante individuos que utilizan estructuras públicas para intereses privados. El intento de Trump de controlar la narrativa mediante declaraciones y ataques pone de manifiesto no solo su defensa personal, sino también los límites de las instituciones frente a líderes que ignoran las normas de responsabilidad. El debate sigue abierto, a la espera de nuevas audiencias, decisiones judiciales pendientes, la liberación completa de los archivos y la postura de las instituciones. Aunque es pronto para predecir el desenlace, Estados Unidos se encuentra en otra zona de tensión jurídica y política que exige vigilancia, firmeza y transparencia. Seguiremos cada etapa de forma crítica y detallada. Si cree que para comprender el presente es necesario observar las instituciones en su totalidad, quédese con nosotros. Este proceso aún está lejos de terminar.